a preguntar, ¿ya? A ver. Aquí, la sala de espera por acá. Ya. Entonces tenemos el infarto cerebral conocido como SB, ¿no? SB, ¿qué significa? Ustedes como clínicos, ¿qué son? ¿Mm? Correcto, evento cerebrovascular, gracias. Entonces hemos visto esto en el video de conferencia de la clase previo. Entonces tenemos que ver que tenemos dos SB, el isquémico y el hemorrágico, ¿no? Entonces nos vamos a quedar con el isquémico, vamos a ir sacando, haciendo un lado el SB hemorrágico, ¿no? Entonces el SB hemorrágico es lo que ya vimos nosotros la clase pasada como el tema de hemorragia parenquimatosa. Como ustedes ven aquí, la imagen rodeada por edema perilesional. Entonces esta descripción nosotros la conocemos en la hemorragia parenquimatosa, ¿ya? Entonces, pero en este caso, todo depende de la sintomatología, ¿no? Déjame la puerta. Entonces, cuando ustedes vean una hemorragia parenquimatosa, lo primero que tienen que hacer, aparte de ya haber dado el diagnóstico, estabilizar al paciente, lo llevan de pronto a UCI, ya cuidados intensivos, hasta que se estabilice. Entonces ahí comienzan ustedes a investigar de dónde viene esa hemorragia parenquimatosa. Porque el de origen puede ser traumático, se cayó de una gran altura, tuvo un trauma craneoencefálico, de pronto es hipertenso, etcétera, ¿no? Pero si el familiar del paciente le describe de que el paciente tiene una sintomatología neurológica, ¿ya? Y que eso da para un SB, entonces se lo encasilla como un SB hemorrágico, ¿no? Entonces, nos quedamos entonces ahora con el SB isquémico, ¿no? Preguntas aquí, ¿no? ¿No? Entonces, va a surgir la pregunta en que, ¿qué tipo de tomografía van a solicitar cuando ustedes están sospechando en un SB isquémico? ¿Ya? Entonces, vamos a solicitar solo tomografía de cerebro simple. Pero doctor, si en antes que vimos nosotros el videoconferencia de la clase, usted nombró una tomografía de cerebro con medio contraste, claro, ¿no? Se nombró acá en el infarto subagudo, ¿ya? Con medio contraste donde va a realzar de manera giriforme y circunvuliforme este tipo de infarto. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de tomografía solicita cuando está sospechando que un paciente tiene un SB isquémico? En este caso, si es un infarto subagudo, ya no se está sospechando, sino que ya conocen al paciente que ya tiene un infarto, que tiene un SB isquémico, porque el subagudo se da entre la tercera y cuarta semana. Entonces, aquí de pronto pueden ponerle medio contraste, pero la pregunta es cuando se sospecha, es decir, cuando recién ingresa el paciente. Entonces van a solicitar y poner la respuesta de tomografía del cerebro simple, ¿correcto? Para nuestro estudio, para esta asignatura, como tenemos 4 estadios, que son hiperagudo, agudo, subagudo y crónico, en la práctica, solo en la práctica, vamos a ver 2 estadios. Es decir, o es agudo o es crónico. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ustedes vean una tomografía y la imagen tenga la característica de un infarto, ustedes solo piensen o es agudo o es crónico. ¿Ya? O es agudo o es crónico. ¿Correcto? Solo en la práctica. Pero en la teoría sí van a ingresar los 4 estadios. ¿Qué quiere decir en la teoría? De pronto, ustedes se van a encontrar con la siguiente pregunta, ¿no? El signo de la borrosidad o la mala diferenciación del núcleo lenticular, ¿en qué estadio ustedes lo encuentran? Entonces, la respuesta es en el estadio hiperagudo del SB isquémico. Es decir, teóricamente vamos a ver los 4 estadios.
¿ya? Pero en la práctica solo los dos, o es agudo o es crónico. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Ya. Seguimos. Ya. Vamos a diferenciar los dos estadios del infarto, el agudo y el crónico, ¿ya? La única diferencia textual, ¿ya? Es que en el infarto agudo encontramos un semicolapso, como ustedes ven aquí, del ventrículo lateral adyacente. ¿Adyacente a quién? Adyacente al área de infarto. Y el crónico, hay dilatación. Esa es la diferencia textual, teórica, ¿ya? Ambos estadios del infarto son hipodensos. ¿Ya? Ambos son hipodensos. Pero visualmente, el agudo es menos hipodenso que el crónico. El crónico es más hipodenso, es negro completamente. El agudo es hipodenso, pero es un gris oscuro. Pero la diferencia teórica es que el agudo tiene semicolapso, se observa semicolapso y el crónico tiene dilatación. ¿Correcto? Entonces establecemos esa diferencia. Ahora, surge otra pregunta, ¿no? ¿Por qué en el infarto agudo existe semicolapso del ventrículo lateral? Pregunto yo. ¿Cuál sería la respuesta que ustedes escogerían si hay una opción múltiple? Pregunta opción múltiple. ¿Cuál es la causa de que haya semicolapso del ventrículo lateral en el infarto? Por el edema prelesional. Por el edema, ¿no? Entonces, por el edema, ¿no? ¿Ya? Aquí lo tenemos. ¿Ya? Por el edema. Esta es la respuesta. ¿Ya? Pero el edema va a ir solo, ¿no? No va a ir acompañado, ¿no? Solo va solo. ¿Ya? Nosotros hemos aprendido, de pronto se nos ha quedado el edema acompañado, ¿no? Edema perilesional. Pero recuerden que el edema perilesional lo vemos nosotros acá. En una hemorragia parenquimatosa y edema perilesional, o sea, perilesional, alrededor de aquí, de la lesión, ¿ya? Eso lo vamos a ver también en la clase de la próxima semana, donde vemos neuroinfección, alrededor de un acceso cerebral, también hay edema perilesional. Pero en el infarto agudo, solo vamos a responder como edema. No va acompañado, está un edema solo, ¿no? Entonces, ¿dónde está el edema? Está conformando todo el infarto, ¿ya? Todo esto aquí tiene edema, ¿ya? Entonces, omitimos ya, o separamos o anulamos la palabra perilesional, solo es edema. Entonces, el edema es el que provoca semicolapso del ventrículo lateral, ¿ya? Entonces, estamos ya en el agudo. Nos vamos al crónico. En el crónico, vamos a encontrar dilatación. ¿Por qué se dilata el ventrículo lateral adyacente? Porque observen ustedes acá en la imagen. Esto hipodenso, esto negro, antes o normalmente era parénquima normal. Se necrosó, se volvió líquido, ese líquido se reabsorbe y esto queda un hueco vacío. Entonces tiene que sustituirlo algo. El parénquima no lo va a sustituir porque el parénquima no crece. Entonces, ¿quién va a sustituir ese hueco, ese vacío? El ventrículo. ¿Por qué crece el ventrículo? Porque se va a llenar de líquido. Entonces va a crecer. Por eso en el crónico vemos dilatación del ventrículo lateral. ¿Ya? Nos vamos al aneurisma. Recuerden que ante un aneurisma se va a solicitar una tomografía de cerebro simple con medio contraste. Eso se solicita, pero ¿cuándo se valora un aneurisma? El aneurisma se lo va a valorar en la tomografía del cerebro con medio de contraste, no en la simple. ¿Ya? En la simple solo vemos una imagen redonda ligeramente hiperdensa, como nombramos nosotros en el videoconferencia de la clase que vimos previamente. ¿Ya? Aquí no se va a describir que está localizado en la arteria comunicante posterior
derecha polígono de Willis. ¿Por qué no vamos a decir eso? Porque no estamos viendo el polígono de Willis. ¿Cuándo vemos el polígono de Willis? Cuando inyectamos medio de contraste, es decir, aquí, en esta tomografía. Aquí nosotros sí podemos describir que la arteria afectada o comprometida es la comunicante posterior derecha. En la simple, no. ¿Ya? Incluso en la simple, bueno, aquí tengo que poner la impresión diagnóstica, ¿ya? Como un posible aneurisma, posible o probable, ¿no? No podemos confirmarlo porque no tenemos un medio de contraste. Pero acá sí. Aquí en el ID de la impresión diagnóstica, sí, aneurisma en arteria comunicante posterior del lado derecho. ¿Correcto? Sí. Doctor, una pregunta. Dígame. No sé si me confundí un poco, pero hace un rato usted dijo que ante la sospecha de un aneurisma pedimos tomografía computarizada con simple y con contraste, Correcto, pero para valorar el aneurisma es solamente tomografía computarizada con contraste. O sea, el correcto. cerebro así, tal cual. Sí, así es. Ah, ya, ¿Sí? ok, gracias. Ya. Esto quiere decir que ustedes, llega el paciente al área de emergencia, ustedes sospechan por la clínica, pero ¿qué es clínica? Por la sintomatología clínica, que el paciente puede tener un aneurisma. Entonces, ustedes tienen que solicitarle tomografía cerebro simple y con medio contraste. Entonces, nos vamos a las primeras clases donde vimos tipos de tomografía, ¿no? Entonces, en esa columna en medio, ¿ya? Tomografía del cerebro simple y con medio de contraste, ¿no? ¿Cuándo se solicita cada qué tipo de tomografía, no? ¿Ya? O sea, no podemos solicitar una tomografía directamente con contraste. Siempre una tomografía con contraste o con ventana ósea viene precedida de una tomografía de cerebro simple, siempre, ¿no? Simple y con contraste. Pero lo que nos preguntó el compañero, que es muy importante, esta es una tomografía de cerebro simple. Aquí no puedo valorar un aneurisma, no lo puedo valorar. ¿Qué quiere decir que no puedo valorar? Que yo no puedo decir y señalar, este es el aneurisma. No puedo decir esto. Y ya les dije por qué, ¿no? Porque yo no veo el medio de contraste para confirmar que es un aneurisma. Pero si tenemos el medio de contraste, yo sí puedo decir aquí y señalar apropiadamente, este es el aneurisma de la arteria comunicante posterior del lado derecho. ¿Correcto? Acá no. Solo aquí en la con medio de contraste. Se solicita simple y con medio de contraste, pero se valora en la tomografía con medio de contraste, ¿correcto? Es lo mismo. Creo que necesita... Allá. ¿Cuál es el diagnóstico en esta tomografía o en este examen? Hemorragia subaracnoidea. Ese es el diagnóstico. ¿Pero por qué? Porque estamos observando una hemorragia subaracnoidea. Pero doctor, es que esa tomografía la vimos en el capítulo de aneurisma cerebral. Correcto, lo vimos ahí. Pero ahí yo no veo un aneurisma. Pero doctor, si usted hasta señaló aquí, pero aquí yo lo que dije era que posiblemente aquí estuviese el sitio del aneurisma. ¿Por qué? Porque visualmente se ve más ensanchado, más redondo, pseudo redondeado, ¿no? Pero no podemos confirmar si es un aneurisma, ¿no? Pero entonces, ¿por qué sospechamos que puede ser un aneurisma? Porque la mayoría, no toda, la mayoría de las hemorragias subaracnoideas ya son provocadas por la ruptura de un aneurisma, ¿no? Por eso uno sospecha de que el paciente puede tener un aneurisma, salvo que haya sufrido un trauma craneoencefálico que también me da como diagnóstico hemorragia subaracnoide. ¿Ya? Entonces, aquí podría estar, no es que es, ¿ya? Aquí sí es un aneurisma, aquí también es un aneurisma, aquí podría estar el aneurisma, ¿ya? Podría ser un aneurisma, pero el diagnóstico es hemorragia subaracnoidea. Recuerden, el diagnóstico es hemorragia subaracnoidea. Esto ya lo vimos en la clase pasada, ¿ya? Esto también está muy bien, ¿ya? Y esta es una angiografía cerebral. Recuerden que no es una tomografía de cerebro con medio de contraste, ¿no? Ya, correcto.